Bueno, paso a presentar al doctor Carlos Toro. Él es nuestro siguiente ponente. El doctor es médico epidemiólogo, labora actualmente en JETSI y nos va a apoyar con la ponencia que continúa. Adelante, doctor Carlos Toro. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Voy a compartir mi pantalla también. Sí, sí se le escucha. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve mi pantalla? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Bien, buenas noches con todos. Ya es la última sesión, me parece. El tema puede ser un poco denso y sé que a estas horas ya la glucosa está muy abajo. Entonces voy a intentar avanzar rápido en la medida que sea posible. El tema que se va a conversar el día de hoy es análisis estadístico, cronograma y presupuesto, pero en realidad son algunos tópicos puntuales, porque obviamente, al menos en la parte de análisis estadístico, implica en realidad una serie de clases bastante específicas dependiendo de qué es lo que se quiera, en qué cosas se quiera ahondar. Es importante mencionar, iniciar con mi disclaimer. Como mencionó el doctor Urronada, mi persona actualmente pertenece a la Dirección de Evaluación de Tecnología Sanitaria del IETSI. Soy investigador asociado en LUCIL. Soy docente en UPC, en UPC, en USMP y en UCB, y coordinador de investigación de la Clínica de Daño. Las versiones las versiones o comentarios que vierta durante esta exposición corresponden o son mi postura y no representan en realidad la posición de ninguna de las instituciones mencionadas anteriormente. Bien, plan de análisis. Es justamente eso, un plan. Y básicamente, ¿qué consiste un plan? Es una serie de pasos en que vamos a llamarle um, una propuesta detallada de lo que yo voy a hacer para conseguir algo. En este caso, naturalmente, es mi objetivo, ¿no? O la respuesta a mi pregunta de investigación, como se menciona en la segunda diapositiva. Debería cubrir ese plan de análisis absolutamente todos los escenarios posibles que se pretenden cubrir para responder a la pregunta de investigación. Naturalmente, estamos hablando desde la perspectiva de protocolo. Estamos hablando desde la perspectiva de protocolo. Naturalmente, al momento de hacer yo ya mi informe final, mi trabajo, mi manuscrito, mi paper, como deseen llamarle, yo voy a terminar colocando qué es lo que terminé haciendo. Pero desde el punto de vista de protocolo, lo que yo presento es un plan. Lo que yo pretendo hacer de manera detallada para tratar de responder al final mi pregunta de investigación y cubriendo todos los escenarios posibles. ¿Qué quiere decir esto? Si es que tengo opción A, si es que de acuerdo a mis resultados tengo la opción A, ¿qué voy a hacer? Si es que por el contrario tengo opción B, ¿qué es lo que voy a hacer? Bien. ¿Qué cosas debo considerar al momento de hacer el planteamiento de mi plan de análisis? Primero, yo debo incluir cómo es que yo voy a hacer el procesamiento de la data. Y en esta parte incluye paquetes. Por ejemplo, de repente si voy a utilizar Stata, o si de repente voy a utilizar R, o voy a utilizar SAS, o algún otro paquete estadístico para yo hacer mi análisis. Es importante eso. Sobre todo porque eventualmente algunas revistas como parte del proceso de información abierta suelen pedir también los databases y también en el caso de Stata los comandos, en el caso de R los scripts y cosas así. Así que siempre es importante especificar dónde yo estoy haciendo los análisis o dónde yo los voy a hacer. También está aquí incluido el Excel. En realidad, si de repente yo voy a iniciar con fichas de recolección de datos que luego voy a terminar pasando a Excel, es importante también considerar eso. Es importante también considerar el proceso de control de calidad. ¿Qué es un control de calidad? Es cómo yo me aseguro que mi data es la adecuada, es correcta. Esto es algo que a veces no se hace y es importante considerarlo porque, por dar un ejemplo, supongamos que lo que yo tengo son fichas de recolección de datos, ¿bien? Eh, y eso luego lo voy a pasar a un Excel y va a haber quizás solamente una persona encargada de llenar ese Excel. Naturalmente, eso está sujeto a yo puedo olvidarme de llenar, puedo evitar un error, por error un dato, en realidad también. Eh,
o colocar un dato no plausible, etc. Entonces, dentro de ese proceso, incluso antes de ingresar al paquete estadístico, yo puedo hacer un control de calidad inicial. Por dar algunos ejemplos, de repente algunos han escuchado es el tema de la, uy, el tema de la doble digitación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, por ejemplo, 5 encuestas, 50 fichas de recolección de datos, pues va a ser subidas al paquete, a una hoja de cálculo Excel por dos personas, exactamente las mismas 50 encuestas. Bien, luego viene, por ejemplo, el cruce de información o el cruce de database, de la base de datos. Esa base de datos con 50 encuestas que llenó A y esa base de datos con 50 encuestas que llenó B, luego las mergió, las cruzo y se supone que yo debería tener exactamente los mismos valores. Si es que por ahí encuentro inconsistencias, entonces eso ya me permite ir a detectar. Usualmente yo se ve revisar todo lo obtenido en ese instrumento para yo poder justamente detectar inconsistencias. ¿Qué más puedo hacer incluso en este mismo proceso inicial antes del paquete de datos? Puedo hacer incluso la detección de datos no plausibles o faltantes. Esto naturalmente también lo puedo hacer en realidad dentro del paquete estadístico, pero igual se puede hacer una revisión preliminar antes de pasarlo al paquete. Bien, entonces es importante asegurarme que la data que yo voy a terminar analizando en el paquete X sea lo más real posible. Ni siquiera, no estoy hablando de correcta, es lo real, que es lo que yo terminaba obteniendo, ¿no? Ahora, actualmente existen otros procesos, por ejemplo, más directos, ¿no? En algunos casos, algunos registran la data directamente en el Excel, otros, de repente, algunos software un poco más útiles como RedCap, que es mucho más amigable porque se puede básicamente eh, adaptar a la necesidad del investigador y luego ya de repente hay un data manager que va liderando todo eso, quien termina de exportar toda la data, me lo da codificado y bueno, el analista de datos ya se encarga de hacer su trabajo. Pero hasta ahí es importante tener eso en consideración. Luego ya viene, qué es lo que yo voy a hacer desde el punto de vista de análisis de datos. De manera general, porque una vez más hay varias maneras de yo abarcar esto, comenzamos con la estadística descriptiva, ¿no? Que básicamente lo que hace es eso, describir de manera simple cómo yo voy a presentar, por ejemplo, mis variables cualitativas, y de repente lo voy a presentar con frecuencias relativas absolutas, si de repente estoy trabajando con algunas muestras complejas, pues debería trabajar probablemente con frecuencias ponderadas, cómo yo voy a presentar mis variables numéricas, con qué medida de tendencia central, con qué medida de dispersión, y depende de qué va a ser mi elección, lo cual es importante. Por ejemplo, cuando yo voy a decidir utilizar medida estándar o media, porque dependiendo de qué lo voy a utilizar, por ejemplo, si tiene distribución o no, si tiene distribución normal o no, y cómo yo voy a evaluar esa distribución, por ejemplo, con el skewness, con la kurtosis, valorando la similitud entre la media y la mediana, si es que voy a utilizar de referencia alguna prueba de hipótesis o alguna prueba estadística como Shapiro, como Kolmogorov, como SKTs, cualquiera de eso, perdón, Shapiro Francia, ¿qué voy a utilizar yo nuevamente para evaluar todo eso que yo estoy postulando? Y luego ya viene la parte de la estadística inferencial, pero antes de comenzar a entrar a todo ese tema, vamos a tratar de dividirlo en realidad, porque como usualmente se hacen los protocolos, se plantea inicialmente el análisis univariado, ¿no? Que es todo lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, la medida de tendencia central y dispersión que voy a usar, que es lo que acabo de mencionar, si voy a utilizar frecuencias relativas y absolutas, cómo yo voy a evaluar esto. Luego viene el clásico bivariado, ¿no? Que ahí es donde entran las primeras pruebas de hipótesis que vamos a mencionar. eh, Vamos a tratar de mencionar sumamente rápido en la siguiente diapositiva, pero algo fugaz porque nuevamente no es la intención de esta clase. Eh, pero qué pruebas de hipótesis yo podría utilizar dependiendo de los diferentes escenarios que yo vaya a cubrir. Y luego vienen usualmente los modelos de regresión. Esto lo voy a mencionar un poquito más en la próxima diapositiva. Ahorita estamos viendo solamente qué cosas considerar. Luego justamente ya paso a la parte de modelos, ¿no?
Y luego ya viene también el proceso de métodos. Hablar de modelos en regresión, un mismo modelo de regresión me puede estimar diferentes aspectos. Y si, por ejemplo, yo estoy trabajando con los famosos modelos lineales generalizados, pues dependiendo del identity o la familia, la función de enlace, perdón, o la familia que yo aplique, pues voy a poder en realidad obtener diferentes medidas de asociación, por ejemplo, diferentes estimados. Debo también, por ejemplo, acá considerar, voy a colocar acá, por ejemplo, acá modelo de regresión, debería considerar también los supuestos que yo voy a evaluar, porque todo modelo de regresión tiene sus supuestos. Eh, Vamos a ponerle algo así como alternativas. ¿Qué va a pasar si es que, por ejemplo, no tengo el cumplimiento de algún supuesto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Algunos otros métodos, como por ejemplo, de repente cómo voy a evaluar la colinealidad, o de repente algunas cosas si voy a hacer evaluación de interacción. ¿Qué pasa si es que encuentro que una variable es modificadora de efecto? ¿Cómo lo voy a evaluar? Viene el cómo y luego el qué hago. ¿Qué hago dependiendo de lo que encuentre? Todo eso debería estar precisado, ¿no? Es importante también la parte de análisis de sensibilidad, que tiene mucho que ver con plantear esos escenarios. ¿Qué viene a ser un análisis de sensibilidad? No tiene nada que ver con especificidad de valores predictivos, del Lookup Ratio y nada de eso, sino de manera simple, para que se comprenda, un análisis de sensibilidad es una especie de subanálisis que yo hago para confirmar mis datos, para confirmar mis resultados, perdón, para confirmar mis resultados, ¿no? ¿Cuándo yo puedo utilizarlo? Pues la verdad también hay innumerables razones. Voy a citar algunas. Supongamos de que de repente yo tengo un estudio, un enfoque epidemiológico, ¿no? Donde tengo de repente solamente 50 eventos. Y yo estoy postulando un modelo ajustado que involucra 6, 7, 8, 9 variables predictoras. Entonces, usualmente, más allá de la potencia estadística, hay una regla bastante común, bastante usual, que es al menos 10 eventos por cada predictor que se agrega, ¿no? Esto en los modelos predictivos actuales ah, o en la escuela actual de modelos predictivos ya está quedándose cada vez más de lado porque se han postulado fórmulas, se han creado incluso scripts en R, o se han agregado algunos, el término no es comandos en realidad, ADUS en Stata para correrlo, pero para no desviarme. Entonces, vamos a suponer ese escenario. Entonces, ¿qué es lo que de repente yo puedo hacer como modelo primario, como este modelo principal? Postulo quizás no sé, mi regresión de Poisson con varianzas robustas, porque ha cumplido todos los supuestos y los escenarios, pero como me queda la duda si es que de repente ese tema de pocos eventos o limitada cantidad de eventos ah, con muchos predictores puede de repente por ahí estar alterando mi estimado puntual o mi medida de variabilidad. Realizo un análisis de sensibilidad, de repente corriendo una regresión logística penalizada, ¿no? Utilizando de repente el First Logic y lo coloco como análisis de sensibilidad y a ver qué es lo que yo obtengo. Si me sale lo mismo, bacán. Si no me sale lo mismo, pues me pongo en realidad a pensar qué es lo que pudo pasar, por dar un ejemplo. Otro ejemplo, supongamos de que yo tengo varias variables confusoras que podrían estar influyendo em, en mi análisis. Ah, vamos a suponer de que de repente yo estoy evaluando la efectividad de una vacuna para la variante de Omicron, entonces mi análisis principal se distribuyó en periodos, periodo de tanto a tanto, por ejemplo, noviembre, diciembre, supongamos que se realizó ese estudio en África, que sería considerado como periodo proxy Omicron, y de repente antes de eso era no Omicron. Entonces, puedo postularlo yo como un análisis principal y de repente algunos análisis, como de repente cuando falla el target para el gen S, solamente trabajo con esa población, como si fuese la variante Omicron, o de repente en población, no sé, en alguna otra población que quizás podría representarme también un sí de lo que yo estoy midiendo. Lo que yo quiero decir acá en realidad es un análisis de sensibilidad me permite cubrir todos los escenarios posibles para yo asegurarme que los resultados que estoy obteniendo a partir de mi análisis principal son consistentes, son consistentes. Entonces, eso es importante. ¿Qué otras cosas? Porque hay otros escenarios yo también debería considerar, por ejemplo, si estamos trabajando con pruebas diagnósticas,
qué es lo que yo voy a hacer, si estoy trabajando con una variable numérica a priori como exposición, cómo voy a hacer yo la estimación de áreas bajo la curva, cómo voy a estimar el punto de corte, con qué método, con el método de Jones, con el de Liu, con el Nearest Method, cómo voy a hacer la estimación de ese punto de corte, aparte de esos métodos con su intervalo de confianza con método de Bootstrap, cuántas replicaciones, eh, luego de repente cómo voy a hacer la estimación de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, de rate y otras cosas más. Todo eso debería estar detallado. Y como comento, hago mucho énfasis en plantear escenarios, porque no es infrecuente ver protocolos que dicen A y luego trabajos que dicen B. Entonces, eso puede generar suspicacia. Eso puede generar mucha suspicacia, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esta diapositiva solamente es para mencionar algunas cosas que nosotros, por ejemplo, podríamos encontrar, las clásicas, ¿no? Las famosas pruebas de hipótesis. Vamos a hablar de los más frecuentes, que en realidad es cuando estamos trabajando con muestras independientes. Por ejemplo, la famosa T-Student, o de repente la Udemy-Whitney, o de repente por acá tengo ANOVA, o Kruskal-Wallis, no sé, Chi cuadrado. Por aquí tengo este es extracto de feature. Por aquí Pearson. Por acá Spearman, por mencionar algunas de las más frecuentes. Entonces, eso es lo que mencionaba en mi análisis bivariado, ¿no? Cuando yo puedo utilizar, no solamente debería decir cuándo, qué prueba voy a utilizar, sino también cuándo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Bajo qué escenarios? Supongamos, menciono yo que cuando tengo una variable dicotómica, una cualitativa dicotómica con una variable numérica con distribución normal, voy a utilizar T de Steuben. Si es que no cumple el supuesto de distribución normal y variable numérica, utilizaré Udeman-Whitney, que adicionalmente voy a evaluar el supuesto de homocedasticidad con el test de Levin, por ejemplo, con el SD-test. Todas esas cosas debería mencionarlo. ANOVA, cuando de repente tenga mi variable politómica, teórica politómica con variable numérica con distribución normal y que cumpla también el supuesto de homocedasticidad, que lo voy a evaluar también con Levin o con Bartlett. Si es que no cumple, me paso a Kruskal-Wallis. Esto lo estoy pasando rápido porque nuevamente no es una clase de estadística, solamente lo estoy mencionando de cultura general porque muy seguramente esto ya lo conocen. Chi cuadrado si tengo variables categóricas que tengo que cruzar. Feature bajo ese mismo escenario, pero de repente cuando tengo al menos el 20% del total de valores esperados menor o igual a 5. Pearson cuando de repente cumple mis supuestos de aparte que esté cruzando variables numéricas, sino que también tenga distribución normal y variada conjunta, y cómo también lo voy a evaluar. Caso contrario, yo opto por el Spearman y cómo evaluar también todos los escenarios, ¿no? Que tenga también, hablamos de correlación monotónica. Todos los posibles escenarios y cuándo los voy a utilizar es importante, porque tampoco es infrecuente ver en los protocolos decir, voy a utilizar TSV, ya no va. Ya, pero ¿para qué tipo de variables? Y tampoco es infrecuente decir, ya, si es categórica politómica y numérica, voy a usar TS. Así nomás. Porque nos volvemos muy mecánicos. Y cuando veo el protocolo veo, pero no tiene ninguna variable numérica. O no tiene ninguna variable politómica o dicotómica. ¿Y qué es lo que pasa? Que básicamente lo que viene a hacer es un copy-paste de otros lados. O me dicen que coloque esto y lo coloco y lo copy-pego. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo, primero porque es un principio correcto como investigadores, y segundo porque esos protocolos naturalmente van a ser evaluados por alguna otra persona, por alguna otra entidad. Entonces puede haber en algunos casos gente que sea muy meticulosa y muy fregada, como quien les habla, que se va a tomar la molestia de revisar todo ese detalle, sobre todo desde el punto de vista metodológico, ¿no? Entonces, eso es por dar algunos ejemplos de prueba de hipótesis. Estaba mencionando cuando estamos trabajando con data independiente. Ya si estamos trabajando con data pareada, pues ahí está el t-test pareado, el Wilcoxon, ANOVA para medidas repetidas, el test de Friedman, otras cosas más. Si hablamos de repente de modelos de regresión, podríamos, por ejemplo, postular acá una regresión lineal, pero con el apellido que vendría a ser ordenar el squares, porque al final todos los modelos de regresión parten con una premisa de regresión lineal. Vendría también acá por acá la regresión logística, otros modelos de regresión que también por ahí conocen como Poisson, binomial o binomial negativa, Cox y tantos modelos que hay por ahí. Y nuevamente, algo importante que tengo que colocar, no solamente cuándo, sino también aquí sí debería colocar los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Y más importante aunque eso es cómo se van a evaluar, no se olviden. Y más, no más importante, pero también importante, escenarios.
Por ejemplo, supongamos que voy a utilizar una regresión lineal porque mi desenlace es numérico. Voy a decir, ok, voy a evaluar, se va a evaluar la linealidad, la normalidad y la homocedasticidad en base a mis residuos estudentizados. En el caso de que no cumple el supuesto de, no sé, normalidad, se realizará la transformación logarítmica de la variable. Si no cumple tal supuesto, trabajaré con varianza robusta. Si no cumple tal supuesto, agarré una variable para solamente, una variable cuadrática en mi modelo solamente para tener un mejor, valga la redundancia, modelamiento. Todos los escenarios deberían estar aquí contemplados. Bien, si es que yo considero que de repente ya a priori no va a considerar, no voy a cumplir un supuesto, pues debería también ir planteando ese escenario. Si ya quiero agregar algunas cosas sobre modelos de modificación de efecto, ver cómo voy a usar interacción, todo lo que mencionaba con el tema de pruebas diagnósticas, si voy a agregar de repente algún gráfico como el gráfico de Fagani, si estamos hablando de revisiones sistemáticas, qué es lo que voy a presentar con mi force, qué es lo que voy a presentar en realidad con mi forest plot, con mi funnel plot, eh, o sea, gráficamente en realidad como comento qué es lo que yo voy a terminar eh, presentando. Naturalmente, si yo voy a colocar la medida, el modelo de regresión, debería yo también colocar la medida de asociación que voy a terminar estimando, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de coeficientes beta, o de razones de prevalencia, o de odds ratio, o de riesgos relativos, o de hazard ratio, IRR, RRR, RA, tantas medidas de asociación en realidad que se pueden calcular. O si estamos hablando de repente en casos de ensayos clínicos, cómo voy a hacer la estimación de mi riesgo atribuible o de mi NNT, todo eso debería estar sumamente bien detallado en lo que es un protocolo. Bien, nuevamente, hago mucha énfasis en el término plan de análisis. El plan es una propuesta detallada de lo que yo voy a hacer para lograr algo. Entonces, la parte metodológica es importantísima que quede claro. Es importantísimo que quede claro. Bien, eso es probablemente la parte más densa, que es la parte del análisis estadístico. Como comenté, no he hecho mucho detalle al respecto porque no es precisamente una sesión de estadística, sino en realidad para ver qué aspectos no deberían faltar en, en un protocolo de investigación. Y no son los mismos, porque ahí coloqué otros, porque de repente lo que se quiere hacer eh, son algunas otras cosas que no precisamente se pueden responder con eh, con, con estas cosas, sino de repente qué es lo que sucede si yo voy a hacer análisis espaciales de repente. Entonces debería postular cómo es que se va a hacer la parte de análisis espacial, cómo voy a utilizarla, cómo voy a evaluar de repente la autocorrelación espacial, Limorran, con qué paquete también lo voy a hacer, si con la ARGIS, con QGIS o con R, o de repente con el mismo Stata voy a hacer la elaboración de algunos mapas, o si de repente estoy trabajando con algunos modelos predictivos también, cómo es que voy a hacer toda la valoración de sobre overfitting, todos los escenarios posibles, para no extenderme más en tanto palabreo respecto al análisis estadístico. Pero todo eso nuevamente debería estar. Viene ya la parte un poco más, no voy a hacer en realidad, no voy a hacer el término sencillo, sino en todo caso la parte un poco más teórica, ¿bien? Que es la parte de cronograma y presupuesto. Cronograma y planificación suena lógico, ¿no? Sin embargo, no es muy común que esté adecuadamente planteado. Y por la misma razón de que puede resultar algo muy obvio, es que usualmente en los protocolos se presenta cualquier barbaridad. Entonces, es importante prestar atención a los detalles. ¿Cómo yo debería hacer el planteamiento y cronograma en el protocolo? Primero, yo debería ser realista. Debería yo considerar todos los escenarios también posibles en los cuales yo voy a terminar desarrollando, voy a terminar ejecutando mi propuesta de investigación. Bien, es importante ser flexible porque es un cronograma, nuevamente yo puedo tener diferentes sucesos en el transcurso del tiempo que se pueden suscitar, pero tampoco es bueno ser desordenado. Es importante también siempre consultar con grupos que hagan trabajos de investigación parecidos, porque al final si hay algo más importante perdón, una cosa que se debe valorar es siempre tener una segunda opinión, y si es que hay algo más importante que una segunda opinión, es una tercera opinión. Y por último, averiguar duración de trámites. A veces eso no lo tenemos en cuenta, a veces no todo depende en realidad de nosotros, sino que muchas veces hay varias instancias que están por ahí relacionadas en el proceso de ejecución de nuestro estudio,
que tienen su propia duración de procesos. Debemos conocerlos, debemos preguntar por ellos para poder hacer una estimación adecuada de tiempos en nuestro cronograma. Usualmente se suele presentar, o perdón, pueden existir algunas variaciones, porque en algunos casos lo hacen detalle por semana, en otros casos van a encontrar que hay detalle por mes, en otras cosas por trimestre, en algunos otros casos lo van a encontrar también por año. Entonces, puede ser hasta cierto punto variable, es cierto. Sin embargo, una vez más, es importante ser ordenado. Ahora, eso no significa que yo voy a colocar absolutamente todo el detalle de muchas veces de cosas innecesarias, o sea, que no vienen al lugar. Yo debería registrar en mi protocolo, en mi cronograma del protocolo, actividades que realmente yo considere que son importantes, que son cruciales, y es siempre importante también ser conservador. Digo, algo que es inusual, es la presentación de datos detallados, solamente cuando la viabilidad depende de ello. Y para ver, acá, eh, para ver un diagrama, un modelo de diagrama de Gantt, en realidad como comento que es bastante simple en este caso, de observacional como y silvestre, donde tiene las diferentes partes de, del proceso de ejecución de un estudio, ¿no? Y en realidad está distribuido en fechas. Esto usualmente se puede hacer tranquilamente en Excel, lo podemos hacer en Excel colocando bueno, esta gráfica en realidad se puede editar sin problemas. Quienes deseen por ahí la plantilla en Excel después me pueden escribir y se las puedo facilitar. Si es que ya no lo tienen, como comento, no es nada difícil hacer la edición correspondiente. Hay otras variaciones, particularmente yo prefiero, estas son de las que más me gustan, no olvidar que, porque a veces se dejan espacios en blanco y una premisa es, pero aún no he pasado, por ejemplo, análisis de datos. Entonces, si no estoy en análisis de datos, sigo en el periodo anterior, sigo en recolección de datos por más de que yo no esté recolectando datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con dejar espacios blancotes en el cronograma o en el diagrama de Gantt. Estos son unos cronogramas más simplificados en realidad. Por ejemplo, en el primer caso están solamente por semanas, en el segundo caso está por meses y está dividido en etapas. Está muy sujeto también a la entidad a la cual yo voy a hacer la presentación de mi propuesta y también cómo es que yo me quiero organizar, porque al final el cronograma es también para el investigador. Debo yo tener en cuenta que el cronograma incluye trámites. Bien, ahora, ¿por qué? ¿Por qué le voy a meter burocracia si es que yo soy investigador? Porque el éxito está justamente en los detalles. Eso es importantísimo tener en cuenta. Un verdadero investigador sabe qué es lo que pasa alrededor de su proyecto. Tiene conocimiento pleno de todo lo que está pasando alrededor de su proyecto. Básicamente, es importante mencionar que los detalles no solamente están en el instrumento que vamos a utilizar o en el experimento per se, sino también en la parte administrativa, también en la parte logística. Bien, algunos aspectos básicos a considerar, por ejemplo, es el tema de comité de ética. Segundo, en el caso de que estemos realizando algunos ensayos clínicos, por ejemplo, permisos por el Instituto Nacional de Salud, si es que estamos hablando de ensayos clínicos, y es importante también tener en cuenta el aspecto comunitario. Bien, debo tenerlo bien mapeado eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando del caso de comité de ética, pues es incorrecto asumir que vamos a obtener la aprobación a la primera. Y aprovecho para mencionar, no es una sesión de ética, pero a lo que cada vez se ve como más frecuente es esta premisa de, entre comillas, entrecomillado, lo mando al comité más fácil, al que me responde más rápido, al que me lo apruebe en una semana. Hay que tener cuidado con eso. Debería enviarse al comité que me va a revisar la propuesta. Ahora, si es que responde rápido, que es diferente a que me apruebe rápido, es excelente. Pero eso hay que tener en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con eso también, por favor. Segundo, eh, ¿qué es lo que pasa usualmente? Bueno, no es infrecuente en realidad que haya una especie de solapamiento de respuestas cuando yo estoy enviando mi propuesta a más de un comité.
de que es algo que yo debería tener en cuenta. Así, soluciones tentativas, las que aparecen acá, podría mandar a la vez a todos los comités de ética, puedo mandar uno por uno, del más difícil al más fácil. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora, también hay que considerar de que bueno, en el Perú sí está bien reglamentada la parte ética de estudios de ensayos clínicos, pero en estudios observacionales aún hay mucho por hacer. Entonces, usualmente cuando yo estoy trabajando con propuestas que de repente a partir de una colaboración con otros países, es mucho más fácil para los trámites acá a nivel local, cuando ya viene con la aprobación naturalmente del Comité de Ética de otro país. Nos ha pasado, nos ha pasado. Pero nuevamente es importante tener en cuenta bien, incluirlo, tenerlo bien mapeado dentro de nuestra organización. ¿Qué es lo que sucede también con los colaboradores? Usualmente consideramos de manera errónea que los trámites como tal terminan con el CII. No, muchas veces voy a tener que enviar documentos, cartas, invitaciones, solicitudes a algunas instituciones, por ejemplo, por dar las más frecuentes relacionadas al MINSA, a las visas, a la salud, o a algunas instituciones en general, ¿no? Entonces, es importante que yo averigüe bien los procesos, averigüe bien los tiempos, ¿bien? Porque eso, una vez más, debería verse reflejado en mi cronograma. ¿Qué es lo que puede pasar en cuanto a algunas amenazas? Pues huelgas, feriados largos, festivos, temas políticos también, algunas simpatías que por ahí pueden terminar enlenteciendo de repente algunos trámites. Es importante tenerlos mapeados. Por eso es que al inicio se menciona es que hay que ser realistas. Bien, hay que ser realistas con la organización que nosotros vamos a presentar, a plantear para nuestro protocolo. Y finalmente, para ya acabar, presupuesto. Tampoco es tan sencillo. No es que, ok, sé usar Excel y ya. Los investigadores y los presupuestos balanceados realmente no son siempre buenos amigos. Nos pasa, cuesta, particularmente cuesta el proceso de elaborar, hacer toda la estructura, eh, hacer los planteamientos de unidades, luego costos, ordenarlo, ver incluso parte de temas de cotización cuando estamos hablando de presupuestos un poco más, que van un poco más allá. eh, es tema complicado. No es tan fácil como tipo en algunos casos, sobre todo en empleo, que hago mi presupuesto y coloco lapiceros, CDs, UCBs, máquina, impresora y ya al final método autofinanciado. No, es un poco más complicado que eso. Entonces, al igual que los trámites, hay que ser realistas. Hay que ser realistas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos en realidad varios factores que pueden estar entablando como amenazas externas, pero tampoco hay que olvidar, tampoco hay que olvidar las amenazas internas. Internas. Me emociono, que es lo que puede pasar con lo que mencioné hace un momento. Ah, ya solamente tengo que hacer este presupuesto, lo hago rapidísimo, lo presento y ya, coloco tu financiado ya. Y luego me voy dando cuenta en el proceso no es tan fácil, más aún cuando estoy haciendo una propuesta para un estudio clínico de repente, o más aún cuando la cantidad de colaboradores aumenta. Debo leer letras chiquitas, debo leer entre líneas, hay gastos administrativos, hay gastos laborales, a veces no, que no deben, no suelen ser considerados. Existen las emergencias, existen los imprevistos, entonces eso yo debo tenerlo mapeado. Y ahora, cuando yo estoy trabajando específicamente relacionado con una institución o con algún colaborador de cerca que también tiene su propio sistema, con más razón yo debo leer las letras chiquitas. Debo pedir información al momento de hacer el presupuesto, debo tenerlo clara, ¿no? ¿Por qué me voy a sentar a plantear tentativas y al final de repente me choco contra la pared porque veo otros escenarios? Nuevamente, pedir consejo. Y si es que hay algo mejor, una vez más lo repito, que una segunda opinión es una tercera opinión, una cuarta opinión. Porque debo tratar de yo cubrir nuevamente todos esos escenarios. Me puedo encontrar también con algunos gastos laborales y administrativos. Usualmente los asumimos, pero no les prestamos atención. De repente yo en algunos casos implica hacer alguna recolección más importante. Yo tengo algún financiamiento por ahí y de repente voy a tener que generar algunas inscripciones a planillas. Debo generar de repente recibos por honorarios y todo ese tema. Debo considerarlo. Debo considerarlo nuevamente presupuesto, sobre todo cuando estamos hablando ya de estudios clínicos, estudios reales, deben ser tomados con pinzas. Bien, ¿por qué? Las emergencias imprevistas suceden y eso debo considerarlo en el presupuesto. Y siempre ser vigilante en el gasto. Estos son amenazas internas. Algunas amenazas externas, pues básicamente
principales, por ejemplo, la tasa de cambio, que es algo que está, algo que lo vivimos, algo que lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, si tenemos que hacer el presupuesto en dólares, porque no sé, ¿por qué motivos que podemos hacer? Bueno, aquí está en libras y en dólares. De repente yo tengo un proyecto que es un año, en 2 años, en 30 meses. Yo puedo experimentar fluctuaciones en el cambio de moneda que pueden ir desde relativamente marcados hasta ampliamente marcados. Entonces, debería tenerlo mapeado eso. Obviamente hay cosas, son monedas externas que yo realmente no puedo controlar, pero una vez más, esa es la razón por la cual al inicio se colocó, hay que ser realistas. Bien, hay que ser realistas. Presupuesto como tal debe incluir también personal. Debo yo tener en consideración tiempos de dedicación. Si de repente voy a necesitar personal enrolador, o para toma de muestras o para lo que sea, full time o part time, es recomendable considerar el costo bruto. Bien, eh, en proyectos a largo plazo es importante considerar que hay vacaciones, aunque parezca raro, y un proyecto eficaz es aquel que se puede hacer en, entre comillas, lo que nosotros conocemos como el famoso horario laboral, ¿no? 40 horas semanales de trabajo. Estamos asumiendo un full time, ¿no? Pero todo esto es, como comento, potencialmente ajustable a la realidad y a la necesidad de mi protocolo. Es una muy buena práctica pedir proformas. Hay que pedir proformas, no hay que comprar la primera, más aún cuando dependemos de un ente financiador externo, bien, porque nos lo piden, es bastante frecuente eso. En algunos casos, podría servir preguntar si es que la institución tiene convenios, de repente sí los tiene y al final nos enteramos que compramos algo que nos pudo terminar costando 3 veces menos. Entonces hay que tenerlo en consideración. Si estamos trabajando con algunos equipos, si estos equipos necesitan mantenimiento en el tiempo, si se necesita un entrenamiento para el personal para su uso, qué materiales adicionales podrían necesitar, para todo eso considerarlo en el presupuesto. Entonces, ítems a considerar de manera general: personal, transporte, materiales, mantenimiento, comunicaciones, pacientes, etcétera. Realmente no hay un ejemplo que cumpla para todos y esa es la razón por la cual aquí no se presenta como en el diagrama de Gantt para cronograma, pero una vez más, el mensaje final respecto al presupuesto es que hay que fijarse hasta en el mínimo detalle, porque una vez más, eso es lo que termina haciendo la diferencia. Los detalles son los que marcan la diferencia y a veces, no a veces, en realidad hay que verlo del lado positivo. El investigador debería hacerlo. El investigador debería ser minucioso, el investigador debería ser detallista, debería ser fino para las cosas que va a presentar. Ya hemos hablado, son las últimas partes del protocolo, análisis de datos, cronograma y presupuesto, que como comento, al menos estos dos últimos suelen ser pasados muy deprisa, pero el detalle, una vez más, suele hacer la diferencia. Ahí estoy dejando mi información de contacto por si alguien tuviese alguna pregunta al respecto adicional que no se pueda hacer por acá, o si de repente alguna consulta académica o para algún estudio, siempre presto para poder resolverla en la medida, eh, en la medida que sea posible. Gracias por ese mensaje que me llegó por interno. Eh, y bien, eso sería todo de mi parte. Si es que no hubiese ninguna pregunta, ya me estaría despidiendo. Muchas gracias, doctor Toro, por su excelente ponencia.